Lectura del libro de Josué capítulo 13. Repartición de la tierra entre las 12 tribus. Josué reparte el país de Canaán. Josué estaba ya muy anciano cuando Yahvé le dijo: Estás viejo y queda un extenso territorio por conquistar y repartir, a saber, toda Galilea, Filistea y Gesurri, desde el río Sihor, frente a Egipto, hasta la frontera con Acarón, hacia el norte, que es considerado como cananeo, los 5 príncipes de los filisteos, Gaza, Azoto, Ascolón, Gat, Acarón, y luego los heveos del sur, Canaán, desde Ara de los Sidonios hasta Afec, y los límites con los amorreos. Al oriente el territorio de los Geblitas y el del Líbano, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta entrar en Hamat, y todo el territorio de los habitantes de las montañas, desde el Líbano hasta Misrefat Maim, los cuales son sidonios. Yo soy el que los derrotaré delante de los israelitas. Por lo tanto, procura que este país pase a ser parte de la herencia de Israel, tal como te lo he ordenado. Ahora, procede y repartir la tierra que deben poseer las 9 tribus y la media tribu de Manasés. La otra mitad y las de Rubén y Gad ocupan ya la tierra que les entregó Moisés al este del Jordán, desde Aroer, situado a orillas del Amón, incluyendo la ciudad en medio del valle, hasta la llanura de Madaba y Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que vivió en Hesebón, hasta la frontera con Amón, Galaad, Gesuri y Macati, el monte Hermón y todo Basán hasta Saleca. El reino de Og en Basán, que vivió en Astarot y Edri, y era descendiente de los Rephaim, pueblo derrotado y aniquilado por Moisés. Los israelitas no exterminaron a los de Gesuri y Macati, los cuales siguen viviendo entre ellos hasta la fecha. Moisés no le dio ninguna posesión a la tribu de Leví, porque estaban consagrados al servicio de Yahvé. Territorio dado a Rubén, Gad y a la mitad de Manasés. Moisés había otorgado a la tribu de los hijos de Rubén lo que llegó a ser su territorio, desde Aroer a orillas del río Arnón, con el pueblo que está en medio del río y la meseta junto a Madaba, Hesebón y todos sus pueblos que están sobre la meseta, Dibón, Bamot Baal y la ciudad de Balmón, Hasá, Sedimot, Mefat, Cariatariarim, Sábana, Saratasararan, y en el monte del valle, Bet Peor en las pendientes del Fasga, Bet-Simot y todas las ciudades del valle, los dominios de Sihón, rey de los amorreos, que vivió en Hesebón. Este rey había sido derrotado por Moisés, igual que los príncipes de Madián, Evi y Resem, y los jefes Sur, Ur y Rebe, que habitaban esas tierras y pagaban impuestos a Sihón, así como Balaam, hijo de Beor, que los israelitas mataron entre otras víctimas. En resumen, el río Jordán fue la frontera de los rubenitas. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén, según sus familias con sus ciudades y aldeas. Moisés había dado a la tribu de Gad, divididos en sus familias, lo que llegó a ser su territorio. Yaser y todas las ciudades de Galaad, con la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, ciudad fronteriza con Raba, desde Mahanaim hasta Lodebar, el valle de Betaram, Betinimara, Socot y Safón, restos del reino de Sihón, rey de Hesebón. La tierra se extiende entonces desde el Jordán hasta el mar de Kineret, al este del Jordán. Tal fue la herencia de los hijos de Gad según sus familias, con sus ciudades y aldeas.
La media tribu de Manasés también recibió de Moisés la parte que le correspondía, desde Mahanaim todo Basán, y los 60 pueblos de la comarca de Jair en Basán, la mitad de Galaad, hasta Rot y Edri, ciudades del reino de Og, fueron atribuidas a los hijos de Maquir, hijos de Manasés, es decir, la mitad de los hijos de Maquir, según el número de sus familias. Esta es la herencia que repartió Moisés mientras estaba en las estepas de Moab al este del Jordán, frente a Jericó. Pero a la tribu de Leví Moisés no le dio ninguna posesión de tierra, porque Yahvé, Dios de Israel, es su herencia, como se lo tiene dicho. Capítulo 14. Esto es lo que recibieron en herencia los israelitas en el país de Canaán. Se lo repartieron Eleazar, el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los jefes de las familias paternas de las tribus de Israel. Todo lo distribuyeron por suerte entre las 9 tribus y media, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. A las otras 2 tribus y media Moisés ya les había dado su parte, al lado oriental del Jordán. Por otra parte, los levitas no recibieron herencia, pero en lugar de ellos, los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Los levitas no tuvieron tierras, sino algunas ciudades para vivir y el campo alrededor para mantener a sus bestias y ganados. Así los hijos de Israel repartieron la tierra de Canaán, tal como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. La parte que le tocó a Caleb. Los hijos de Judá se presentaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el cananeo, le dijo: Tú sabes lo que Yahvé le dijo a Moisés, hombre de Dios, a mi respecto en Cades Barné. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barné a explorar la tierra, y yo le informé sinceramente. Seguí fiel a Yahvé mi Dios, no obstante que los hermanos que me acompañaron desaltenaban al pueblo. Aquel día Moisés hizo este juramento: por haber sido fiel a Yahvé mi Dios, la tierra que pisaron tus pies será tuya y tus descendientes para siempre. Ahora bien, Yahvé, cumpliendo su palabra, me ha permitido vivir hasta hoy. Hace 45 años que Yahvé dio esta orden a Moisés, cuando Israel peregrinaba en el desierto. Hoy cuento 85 años y tengo la misma buena salud que cuando fui enviado a explorar, el mismo vigor que entonces me dura hasta hoy, tanto para combatir como para caminar. Dame pues esa montaña que me prometió Yahvé, como tú lo has oído. Allí hay enaseos que viven en ciudades fortificadas, pero con la ayuda de Yahvé espero conquistarlas, según Yahvé me prometió. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le entregó Hebrón para herencia suya. Y desde entonces hasta hoy Hebrón perteneció a Caleb por haber sido fiel en todo a Yahvé, Dios de Israel. Antiguamente Hebrón se llamó Cariat Arbe. Arbe era el hombre más grande entre los enaseos, y descansó el país después de estas guerras. Capítulo 15. Límites de la tribu de Judá. Los hijos de Judá, según sus familias, recibieron por suerte la siguiente parte: desde la frontera de Edom hasta el desierto de Sin, en dirección al sur. La extremidad meridional era el mar Salado. Desde la lengua que miraba al sur, después seguía hacia la subida de Acrabina y pasaba por Sin. Subía al sur de Cades Barné, pasaba por Esrom, subía a Adar y daba la vuelta hacia Carca. Pasaba por Asmón y llegaba al torrente de Egipto, terminado en el mar Grande. Estos son los límites por el lado meridional. La frontera oriental era el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. Por el norte, la frontera empezaba desde la lengua del mar a la desembocadura del Jordán. Subía a Bet Agla, pasaba por el norte de Bet Araba y subía hasta la piedra de Boén, hijo de Rubén. Después la frontera subía a David en el valle de Acor,
y al norte daba la vuelta hacia Gilgal, la cual está enfrente de la subida de Adomín. Está al sur del torrente. Después la frontera pasaba por las aguas llamadas Fuente del Sol, llegando a la fuente de Rogel. De aquí subía por el valle del hijo de Hinnom al lado meridional del hombro de Jebuseo, es decir, Jerusalén. Subiendo de allí está la cumbre del cerro que está enfrente del valle de Hinnom, al occidente en la extremidad del valle de Rephaim o de los gigantes, al norte. Después bajaba de la cima del cerro hasta la fuente Neftoa, y llegaba hasta las aldeas del monte Efrón, y se dirigía hacia Bala, es decir, Cariat Yarim. Después de Bala iba rodeando hacia el occidente en dirección del monte Seir, y por el norte se arrimaba al lado del monte Harim hacia Queslón, de donde descendía a Bet-Sames y pasaba por Timna. Después la frontera llegaba a la vertiente de Acarón al norte, inclinándose hacia Sicarón y pasaba por el monte Bala, llegando a Jebnel. Así terminaba por el occidente en el Mar Grande. La frontera occidental era el Mar Grande. Estos fueron por todos lados los términos de los hijos de Judá, según sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio Josué en posesión particular en medio de los hijos de Judá, como le había mandado Yahvé, la ciudad de Cariat Arbe. Este Arbe era el padre de los enaseos. Hoy se llama Hebrón, y Caleb expulsó de ella a 3 hijos de Enac, Sesai, Ahimán y Tolma, que habían quedado de la raza de Enac. Y avanzando desde allí subió a los habitantes de Dabir, que antes se llamaba Cariat Sefer. Aquí dijo Caleb: a quien asalte Cariat Sefer y se apodere de ella, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad. Este le dio por esposa a su hija Axa. En cuanto llegó ella, aconsejó a su marido que solicitara a su padre un campo. Axa se apeó de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? A lo que respondió ella: hazme un favor, ya que me has dado una tierra árida en el Negueb, agrégame otra de regadío. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Lista de las ciudades de Judá. Esta fue la posesión de la tribu de Judá, según sus familias. Las ciudades de los hijos de Judá en las extremidades meridionales de las fronteras de Edom eran Cabsel, Eder, Hagur, Sina, Dimona, Adad, Cades, Azor, Hetnan, Suf, Telem, Balot, Azor la Nueva, Cariot, Esrom es la misma que Azor, Amán, Sama y Molada, Asergada, Asemón, Betfelet, Azarzual, Berseba y sus aldeas, Bala, Jim, Esem, Estolad, Cecil, Arma, Sequilag, Madmana, Sansana, Lebaot, Selim, Aen y Remón, entre todas 29 ciudades y sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sarea, Asena, Sanoé, Eganim, Tafuach, Enaim, Jerimot, Adulam, Soco, Aseca, Seraim, Aditaim, Gadera y Gedorataim, 14 ciudades y aldeas. Senán, Adasa, Magdaladal, Deleam, Masefa, Jactel, Laquis, Bascat, Eglón, Cabot, Lehemán, Setlis, Giderot, Bet-Dagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Lébana, Eter, Asán, Jefta, Esna, Nesib, Keila, Azob y Maresa, 9 ciudades y sus aldeas. Acarón con sus aldeas y lugarcitos. Desde Acarón hasta el mar, todo el país que da a Soto con sus dependencias.
Azoto con sus pueblos y sus aldeas, Gaza con sus pueblos y aldeas hasta el torrente de Egipto. El mar grande o Mediterráneo era su término. A los montes Samir, Jeter, Socot, Dana, Cariat Sedna, que es Dabir, Anab, Istemo, Anim, Gosem, Jalón y Gilo, 11 ciudades y sus aldeas, Arab, Duma, Esan, Hanum, Betafua, Afeca, Jumta, Cariat Arbe, que es Hebrón y Sior, 9 ciudades y sus aldeas, Maón, Carmel, Isif, Judá, Jezrael, Jucadam, Sanol, Acaín, Gubea y Timna, 10 ciudades y sus aldeas, Alud, Betsur, Gedor, Marat, Betanot y el Telcón, 6 ciudades y sus aldeas, Tecoa, Efrata, es decir, Belén, Fegor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Caneni, Galim, Beter y Mana, 11 ciudades con sus aldeas. Cariat Baal, que es Cariat Yarim, o ciudad de las selvas, y Araba, 12 ciudades a sus aldeas. En el desierto Betaraba, Medín y Sesaca. Nebsban, ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, de manera que siguieron viviendo hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Capítulo 16. Tribus de Efraín y Manasés. La tierra que les correspondió por suerte a los hijos de José se extendía al oriente desde el Jordán frente a Jericó, por el desierto que desde Jericó sube al norte de Betel. Después la frontera se extendió de Betel a Luz, pasaba a lo largo del territorio de los arqueos por Atarot, bajaba al occidente hacia los límites de los jefleteos hasta Bet Orón, de abajo y Gazer terminando en el mar grande. Los hijos de José, Manasés y Efraín se repartieron esta herencia. La frontera de los hijos de Efraín según sus familias, la frontera de su herencia se extendía hacia el oriente, desde Atarot Adar hasta Bet Orón de arriba, y después iba al occidente dejando Micmetat al norte, y daba vuelta por el oriente hasta Tanot Silu, que atravesaba al oriente de Janoco. Desde Janoca bajaba hasta Astarot y Narata, pasaba por Jericó y terminaba en el Jordán. Después la frontera se dirigía desde Tafuj hacia el oeste hasta el Cana y terminaba en el mar grande. Tal fue la herencia de la tribu de los hijos de Efraín, distribuida en sus familias. Los hijos de Efraín tuvieron también ciudades reservadas dentro de la posesión de los hijos de Manasés, cada ciudad con sus aldeas dependientes. Sin embargo, los hijos de Efraín no expulsaron a los cananeos que vivían en Gazer, de manera que éstos siguieron viviendo en medio de ellos hasta el día de hoy, pero sometidos a tributo. Capítulo 17. La porción que tocó por suerte a la tribu de Manasés, primogénitos de José, fue atribuida a Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, pues era un valiente. Obtuvo el país de Galaad y Basán. También fue atribuido una parte a los demás hijos de Manasés en proporción a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Esriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos son los hijos varones de Manasés, hijo de José, cabezas de familias. Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solamente hijas, cuyas nombres son Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron a Eleazar y al sacerdote, en presencia de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, diciendo: Yahvé ordenó por medio de Moisés que se nos diese posesión en medio de nuestros hermanos. Se les dio entonces una herencia en medio de los hermanos de su padre, conforme a la orden de Yahvé. Así tocaron a Manasés 10 porciones en la tierra de Canaán,
sin contar la tierra de Galaad y de Basán, tras el Jordán, porque las 5 hijas de Zelofhad poseyeron su herencia en medio de los hijos de esta tribu, y de la tierra de Galaad cupo en suerte a los otros hijos de Manasés. Los límites de Manasés hacia Aser se extendían desde Micmetat, que mira a Siquem, se dirigían a mano derecha hacia los que habitan en la fuente de Tafuaj. La tierra de Tafuaj le había correspondido por sorteo a Manasés, pero la ciudad de Tafuaj, que está en los confines de Manasés, fue dada a los hijos de Efraín. Dicha frontera descendía por el torrente de Cana al sur del torrente. Eran estas las ciudades de Efraín en medio de las de Manasés, de suerte que la frontera pasaba al norte del torrente e iba a terminar en el mar. Así el sur pertenecía a Efraín y el norte a Manasés, terminando ambos en el mar. Limitaban al norte con la tribu de Aser y con la tribu de Isaacar por el este. En efecto, Manasés tuvo por herencia en Isaacar y Aser a Betzán con sus aldeas, a Jeblam con las suyas, a los habitantes de Dor con sus villas, y los de Endor con sus aldeas, asimismo a los habitantes de Tanac con sus aldeas, y a los de Megiddo con las suyas, y la tercera parte de Nifet. Pero los hijos de Manasés no pudieron conquistar estas ciudades, y los cananeos se encapricharon en permanecer en el país junto con ellos. Tan pronto los hijos de Israel se sintieron más fuertes, subyugaron a los cananeos y los hicieron tributarios suyos, mas no los mataron. Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron: ¿Por qué nos has dado una sola parte y una sola provincia, siendo que somos un pueblo tan numeroso por la gracia de Yahvé? Josué les respondió: Si son ustedes un pueblo numeroso, suban a los bosques, hagan desmontes en el país de los fereceos y de los rafaitas, ya que los cerros de Efraín son estrechos para ustedes. Los hijos de José replicaron: El país montañoso no nos basta, y en la llanura los cananeos usan carros armados de hierro, tanto los de Betzán y sus aldeas como los de llano de Jezreel. Entonces dijo Josué a la gente de José: A los hombres de Efraín y Manasés: Ustedes son un pueblo numeroso y valiente, no tendrán esta sola parte, sino que subirán a las montañas, y la desmontarán y limpiarán. Todo será de ustedes y exterminarán a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes. Capítulo 18. Josué reparte el resto del país. Cuando los hijos de Israel terminaron de conquistar el territorio, instalaron en Silo la tienda de las declaraciones divinas y celebraron allí una asamblea. Quedaban 7 tribus que no habían recibido todavía su parte de la herencia. Josué les dijo: ¿Hasta cuándo descuidarán la conquista del país que les ha dado Yahvé, Dios de sus padres? Elijan a 3 hombres de cada tribu, y yo los enviaré a recorrer el país para que los podamos repartir según la descripción que nos traigan de él. Se dividirá el país en 7 partes, pues Judá tiene su territorio al sur y la gente de José el suyo al norte. Ustedes prepararán una repartición del país en 7 partes y me la traerán. Después haré la repartición mediante sorteo aquí mismo, delante de Yahvé. Los levitas no tendrán parte al lado de sus hermanos, pues ya recibieron su herencia al ser sacerdotes de Yahvé. En cuanto a los de Gad y de Rubén y las media tribu de Manasés, ya recibieron de Moisés su parte al oriente del Jordán. Los exploradores estaban listos para salir cuando Josué les dijo: Vayan y recorran la tierra y tomen nota de todo. Luego vuelvan a mí a este lugar, y echaré suertes delante de Yahvé en Silo. Los hombres fueron y anduvieron por el país y lo descubrieron, dividiéndolo con sus ciudades en 7 partes. Cuando volvieron al campamento de Silo, Josué sortió y repartió el país entre los hijos de Israel. Territorio de Benjamín. Los hijos de Benjamín, distribuidos por familias, fueron los primeros favorecidos por la suerte, con una parte del terreno situado entre los hijos de Judá y los hijos de José.
Se extendía por el norte desde el Jordán. La frontera seguía por Jericó y subía a los cerros hacia el occidente, llegando al desierto de Bet-Aven. Luego pasaba el sur de Luz, conocido como Betel, y bajaba a Atarot-Adar, cerca del cerro situado al sur de Bet-Orón de abajo. Desde aquí la frontera tuerce y vuelve en dirección del suroeste, desde el cerro frente a Bet-Orón hasta Cariat Baal, llamado también Cariat Yarim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el lado occidental. Por el sur la frontera empieza desde Cariat Yarim y dirigiéndose al oeste llega hasta la fuente de las aguas del Neftoa. Después desciende hasta el cabo del monte que mira al valle del hijo de Hinnom, la cual está en la llanura de Rafaim al norte. De aquí baja al valle de Hinnom, pasando por el hombro del Jebuseo, al sur hasta la fuente de Rogel. Avanzando hacia el norte sale a Ensemes, corre después hasta los cerros que están frente a la subida de Adomín, de donde desciende la piedra de Boén, hijo de Rubén. Pasa por Cafet delante del Araba, hacia el norte y desciende a la Araba. Hacia el norte se extiende más allá de Bet-Hagal y termina en la extremidad septentrional del Mar Salado, en la desembocadura del Jordán que mira al sur. Esta es la frontera del sur, mientras el Jordán limita al país por el oriente. Esta fue la parte de herencia de los hijos de Benjamín, según sus familias, definida por sus límites. Las ciudades de los hijos de Benjamín fueron Jericó y Bet-Alga, y el valle de Casis, Bet-Araba, Semarim, Betel, Avim, Áfara y Ofra, la ciudad de Emona, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Rama, Berot, Misfe, Cáfira, Amosa, Resem, Jirfel, Tarela, Sela, Elef, Jebus, que es Jerusalén, Gibea y Cariat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la parte de la herencia de los hijos de Benjamín, según sus familias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.